La piedra que aprendió a ser río. Dicen que hay lugares donde el tiempo se mueve de una manera distinta, no más rápido, no más lento, sino más consciente. Como si cada segundo respirara, como si las cosas que parecen inmóviles tuvieran una vida interna que no solemos percibir. En uno de esos lugares, en un valle tranquilo, rodeado de montañas antiguas, vivía una piedra. No era una piedra especial a primera vista. No tenía brillo, ni una forma llamativa, ni un color que destacaran en el paisaje. Era simplemente una piedra, gris y silenciosa, como tantas otras como descansaban en aquel lugar. Pero dentro de ella habitaba una inquietud que la acompañaba desde siempre. La sensación constante de que pertenecía a algún sitio distinto al que estaba, aunque no supiera cuál. La piedra había permanecido en el mismo lugar durante siglos. Se había acostumbrado a sentir el frío de la madrugada, el calor del mediodía, el peso de la lluvia, el roce del viento y de vez en cuando la sombra pasajera de algún animal que la pisaba sin darse cuenta. Su existencia era simple, pero no tranquila. Cada vez que el viento soplaba fuerte, le parecía escuchar voces lejanas, como susurros que venían de más allá de las montañas. Voces que decían cosas que ella no alcanzaba a entender, pero que despertaban anhelo profundo en su interior. Algo que se parecía al deseo, aunque la piedra nunca había deseado nada. Algo que se parecía al movimiento, aunque la piedra nunca había podido moverse. Con los años, la inquietud creció. No sabía qué era lo que buscaba ni por qué, pero sentía, cada vez con más claridad, que la quietud absoluta no era su destino. Sin embargo, aceptar ese pensamiento le daba miedo, porque aunque su existencia le resultaba incómoda, era lo único que conocía. Y a veces lo único que conocemos parece suficiente, solo porque es familiar. Un día, después de una noche larga de tormenta, ocurrió algo inesperado. Una parte de la montaña superior cedió, liberando una corriente de agua que nunca antes había pasado por allí. No era un río todavía, apenas un hilo inquieto que serpenteaba entre la tierra húmeda buscando su propia forma. Ese pequeño caudal bajaba con fuerza juvenil, sin saber realmente dónde iba, pero con un sentido natural de movimiento que le empujaba hacia adelante. Cuando aquel recién nacido arroyo llegó al valle, lo primero que encontró fue a la piedra. La corriente se deslizó por su superficie, la bordeó, la empapó, tanteó sus contornos como si la reconociera desde siempre. La piedra sintió algo que jamás había sentido, movimientos a través de ella. No era un movimiento suyo, sino externo, pero aún así removió algo profundo en su interior, como si aquel hilo de agua le hubiera despertado un recuerdo antiguo que no sabía que existía. Durante días, el agua continuó tocándola, a veces suave, a veces con más fuerza. La piedra empezó a esperar la llegada del agua, como quien espera la visita de alguien que trae noticias del mundo. Los murmullos del arroyo eran distintos a los del viento. No eran voces lejanas, eran mensajes claros que la piedra podía comprender. Aunque no eran palabras, el agua hablaba a través de su ritmo, a través de su insistencia, a través de su capacidad de adaptarse a cualquier forma sin dejar de avanzar. Un día, el arroyo le susurró: «No eres tan inmóvil como crees». La piedra no sabía cómo responder. Si hubiese tenido boca, habría dicho que era absurdo, que una piedra no podía moverse, que su naturaleza era la quietud. Pero el arroyo no necesitó escuchar su respuesta. Continuó: «No te pido que te muevas ahora, solo que no te cierres a la posibilidad». La piedra sintió algo que nunca había sentido, duda, pero una duda luminosa, de esas que no destruyen, sino que abren un espacio.
Pasaron semanas y el arroyo creció. Las lluvias alimentaban su caudal. El hielo de las montañas se derretía. Los días se alargaban y con cada aumento del caudal, el agua golpeaba la piedra con más fuerza, no para dañarla, sino para transformarla. La piedra comenzó a erosionarse, imperceptiblemente al principio, como si la superficie se volviera más suave. Después más notorio. Los bordes se redondearon, algunas grietas se hicieron más profundas y con el tiempo pequeños fragmentos se desprendieron. La piedra lo vivió como una pérdida. Cada pedazo que se desprendía le recordaba que algo suyo se estaba yendo para siempre. Intentó resistirse, quiso volver a ser como antes, recuperar lo que estaba perdiendo, pero no podía. Y entonces, por primera vez en su existencia, lloró. No con lágrimas, porque una piedra no puede llorar, pero sí con la conciencia de que aquello que estaba ocurriendo la obligaba a cambiar. ¿Por qué me haces esto?, le preguntó al arroyo con una mezcla de tristeza y desconcierto. El arroyo le respondió: no te lo hago, solo te muestro lo que ya eres sin darte cuenta. El movimiento no te roba nada esencial, solo desprende lo que te impide avanzar. Estas palabras resonaron en la piedra durante días. No entendía del todo qué significaba, pero intuía que había algo verdadero en ellas. Con cada fragmento que perdía sentía también que algo se aligeraba en su interior, como si un peso antiguo se estuviera disolviendo. La piedra, sin proponérselo, empezaba a volverse más ligera. Los meses pasaron. Un día, después de una tormenta especialmente intensa, el arroyo creció tanto que su corriente se volvió más fuerte de lo habitual. El agua empujó la piedra y ésta por primera vez en su existencia se movió unos centímetros. Fue un movimiento mínimo casi imperceptible, pero para la piedra fue como si el mundo entero se hubiera girado al revés. Sintió vértigo, sintió miedo, sintió también una especie de alivio extraño. El arroyo celebró: has dado tu primer paso. La piedra no sabía si sentirse orgullosa o aterrorizada. Estaba acostumbrada a la estabilidad y aunque la inquietud siempre la había acompañado, la idea de realmente moverse era más grande que ella. Pero algo había cambiado. Ahora sabía que era posible. A partir de ese día, cada crecida del arroyo la movía un poco más, a veces apenas unos milímetros, otras casi un palmo. Cada desplazamiento era una mezcla de emoción y dolor. La piedra tenía que desprender partes de sí misma para avanzar, y aunque aquello la aligeraba, también la despojaba de una identidad que había creído inmutable. Con el tiempo, el valle dejó de ser su único escenario. Empezó a descender lentamente por el cauce que el agua iba abriendo. Pasó por praderas donde el sol calentaba más. Pasó por las zonas donde el viento traía aromas nuevos. Pasó por curvas donde podía escuchar otros sonidos, como el crujir de ramas o el canto de pájaros que nunca había oído. El mundo era más grande de lo que podía imaginar cuando estaba quieta en el valle, y ella también. Comenzó a comprender que, aunque había sido piedra toda su existencia, nunca había sido la misma piedra. Cada invierno la había endurecido, cada verano la había agrietado, cada lluvia le había pulido. La diferencia era que antes no se daba cuenta. Ahora, en movimiento, lo veía con claridad. Mientras descendía, el arroyo también cambiaba. Se hacía más amplio, más profundo, más decidido. Ya no era un hilo inquieto, comenzaba a convertirse en un río joven. Y en ese crecimiento la piedra encontró una metáfora que resonaba dentro de ella. El agua no temía avanzar, no temía cambiar de forma, no temía perder partes de sí misma en el camino, porque sabía que su esencia no estaba en una gota concreta, sino en su capacidad de fluir. La piedra empezó a desear, por primera vez de manera consciente, aprender algo de ese lenguaje líquido. Un día le dijo al río: «Quiero ser como tú». El río respondió con calma:
no necesitas ser como yo, solo necesitas permitirte ser más tú. Pero aquellas palabras, en lugar de confundirla, la ayudaron a entender algo esencial. La piedra no quería convertirse literalmente en agua, quería comprender su forma de existir, flexible, sin perderse, cambiante sin dejar de ser ella misma, capaz de avanzar sin romperse. Con los años, la piedra fue volviéndose más pequeña, más suave, más redondeada. Lo que antes era dureza se convirtió en suavidad. Lo que antes era rigidez se volvió capacidad de adaptación. Lo que antes era miedo se transformó en curiosidad. Hubo un momento, al cabo de mucho tiempo, en el que la piedra apenas recordaba su forma original. Ya no era aquel bloque grande y gris que se agarraba a la tierra como si su vida dependiera de ello. Ahora era un canto rodado que cabía en la mano de un niño. Una piedra ligera, pulida, que brillaba tenuemente cuando el sol la tocaba. Podía sentir el agua rodearla sin resistencia. Ya no luchaba, flotaba, no como un objeto que sube a la superficie, sino como un ser que se deja llevar por la vida sin perder su esencia. Un día, después de un largo viaje, el río la llevó hasta un lago sereno. El agua allí era tranquila, que reflejaba el cielo con la misma claridad de un espejo. La piedra se hundió suavemente en aquella quietud y sintió algo parecido a un abrazo. Había llegado. No sabía si el lago era su destino final o solo una pausa, pero ya no necesitaba certezas. Ahora entendía que ningún lugar es definitivo y que ningún estado es permanencia. La vida, incluso para una piedra, es un viaje de transformación constante. Se quedó allí en el fondo del lago, rodeada de silencio y luz filtrada. El agua la acariciaba sin prisa. La piedra sintió que algo dentro de ella se expandía, como si por primera vez estuviera completamente en paz con su existencia. Y entonces ocurrió lo inesperado. La piedra, que había aprendido tanto del agua, comenzó a sentir un movimiento interno, no físico, sino esencial. Un movimiento que no venía de fuera, sino de dentro de ella. Algo se disolvía suavemente en su interior, como si la piedra misma empezara a convertirse en otra cosa. No era una transformación literal, no se derretía, no se volvía agua, era algo más profundo. Por primera vez en su larga existencia se sintió río. No en forma, sino en espíritu. Comprendió que la verdadera lección no era moverse, ni cambiar, ni dejar partes atrás. La verdadera lección era aceptar que todo en la vida, incluso lo que parece firme e inmutable, tiene un cauce interno que pide avanzar. La piedra entendió que había sido río desde el principio, solo que no lo sabía. Río en su capacidad de transformarse, río en su inquietud inicial, río en su deseo de explorar, río en su aprendizaje de soltar, río en su corazón, aunque no tuviera uno. El arroyo, ahora convertido en un gran río que alimentaba el lago, le susurró por última vez: ya lo sabes, no necesitabas dejar de ser piedra, solo necesitabas recordar que también eres movimiento. Y así, la piedra que un día creyó que su destino era ser inmóvil, descubrió que su existencia era parte de un viaje más amplio, más flexible y más profundo de lo que jamás habría imaginado. Descubrió que no hay forma definitiva, ni estado final, ni inquietud absoluta cuando uno está dispuesto a transformarse. Descubrió que incluso lo más sólido puede aprender a fluir, y aprendió finalmente a ser río.